La historia de Job deja varias enseñanzas profundas que siguen siendo relevantes hoy en día. Algunas de las principales lecciones que podemos extraer de su relato son: el sufrimiento no siempre es un castigo por el pecado. Job era un hombre justo y piadoso, pero sufrió enormemente. Esto nos enseña que el sufrimiento no siempre es una consecuencia directa de nuestras malas acciones. A veces, el dolor y las pruebas son parte de la experiencia humana, y no siempre podemos entender las razones detrás de ellos. La importancia de la fe en medio del sufrimiento. A pesar de perder todo, su familia, su salud, su riqueza, y enfrentarse a grandes dudas, Job nunca renunció completamente a su fe. Aunque cuestionó a Dios y luchó con su dolor, mantuvo su integridad y su confianza en la soberanía divina. La historia muestra que es posible tener fe incluso cuando las circunstancias son extremadamente difíciles. La humildad ante el misterio de Dios. Cuando Dios finalmente responde a Job, lo hace de manera que subraya la limitación del entendimiento humano. Job aprende que, aunque puede ser difícil comprender por qué suceden las cosas, hay un orden y sabiduría más allá de lo que podemos ver o entender. Esta lección nos enseña a ser humildes frente a la grandeza de Dios y a aceptar que hay cosas que escapan a nuestra comprensión. La importancia de la honestidad en nuestra relación con Dios. A lo largo de su sufrimiento, Job nunca ocultó su dolor, enojo o frustración. Él expresó sus sentimientos y cuestionó a Dios, lo que muestra que Dios valora nuestra honestidad y sinceridad en la relación con Él. No se espera que ocultemos nuestras dudas o emociones, sino que podemos presentarlas abiertamente ante Él. La solidaridad de los demás en el sufrimiento. Aunque los amigos de Job, al principio, no fueron muy útiles, su presencia física y su intento de consolarlo son importantes. A lo largo del relato, vemos que las personas que nos rodean pueden ser una fuente de apoyo, aunque también debemos tener cuidado de no apresurarnos a juzgar a los demás cuando sufren, como lo hicieron los amigos de Job. La restauración y esperanza después del sufrimiento. La restauración final de Job muestra que el sufrimiento no es eterno y que, aunque puede haber periodos de prueba y dolor, la vida puede volver a ser fructífera. Esta parte de la historia ofrece esperanza de que, aunque no siempre entendemos el sufrimiento, puede haber un propósito redentor detrás de él. En resumen, la historia de Job nos enseña sobre la paciencia, la fe en tiempos difíciles, la humildad, la importancia de ser honestos con Dios y la esperanza de restauración. Además, nos recuerda que el sufrimiento es un misterio que no siempre podemos comprender, pero que siempre debemos confiar en la bondad y sabiduría de Dios.